Queridos hermanos, hermanas, es un gusto saludarles a todos ustedes. Muy buenas tardes. Deseo que la paz del Señor Jesús esté en sus vidas, en sus corazones. Bienvenidos a su clase. Estamos en la tercera sesión de nuestra materia, Literatura del Antiguo Testamento, Introducción al mismo. Es esta introducción generalizada que estamos haciendo el abordaje. En primer lugar, ¿no es cierto?, de conocer los aspectos introductorios que nos van a o nos sumergen en el mundo del Antiguo Testamento. Una literatura muy antigua, ¿verdad? Donde a veces es un tanto difícil no solo dar la clase en muy poco tiempo, ¿no? Porque solamente son muy poquititas clases destinadas a hacer este repaso generalizado del Antiguo Testamento y se escapan un montón de detalles, un montón de circunstancias y no es tan fácil, ¿no es cierto? Como tampoco lo fue para el escritor bíblico, ¿verdad? Porque el escritor bíblico hace un esfuerzo enorme para tratar de condensar los eventos y los hechos más importantes y sobresalientes que se viven en torno a todo el tiempo, por lo pronto 1000 años, en que los eventos bíblicos se desarrollan. Así que, pero es muy importante que cada uno de ustedes pueda tener muy claras las etapas en que se sitúa esta literatura del Antiguo Testamento, ¿no? Voy a terminar ahora con la etapa persa, la etapa griega, para cerrar así el recorrido breve, insisto, de los aspectos puntuales que hemos tenido para entender el proceso histórico de un pueblo que estos 39 libros de alguna u otra manera nos lo reflejan, nos lo dicen, ¿ok? Entonces, nos quedamos en la época del exilio. La clase anterior cerramos con la época del exilio, que como dijimos, fue una época que marca un pensamiento, ¿verdad?, muy importante al pueblo de Israel. Y es en este evento donde se empiezan a fijar textos sagrados, reflexiones teológicas que le van a dar sentido al pueblo para seguir sosteniendo y recuperando su nacionalismo, ¿verdad? Pero sobre todo su monoteísmo. Esto es muy importante que ustedes lo anoten, lo adviertan, lo aprendan, ¿verdad? Este, hasta antes del exilio, ¿verdad? Hasta antes, todos los eventos preexílicos son eventos que nos van a detallar de alguna u otra manera eh, aspectos del pueblo de Israel en su sentido idolátrico, en su sentido de desobediencia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Israel no solamente adora a Yahvé, sino también adora a Baal, a Astarte, a Será, a la reina del cielo y a un montón de deidades que los cananitas tenían. Ahora, después de este evento, ¿verdad?, que tienen el pueblo de Israel, después del exilio, el monoteísmo se hace muy fuerte, ¿eh? Se hace muy fuerte. Y es a partir de allí donde, ¿no es cierto?, se va a trasladar hasta la época de Jesús, donde los fariseos serán la secta que va a defender esto. Y vamos a ver ahora en la época de los macabeos, por ejemplo, cómo el pueblo se resiste a adorar a otros dioses. Por lo tanto, el evento del exilio marca los rasgos monoteístas que el pueblo de Israel va a tener. A partir de ahí, su obediencia solo será a Yahvé, ¿verdad? Y llegará un momento en donde esa obediencia terminará en un aspecto recalcitrante, es decir, en un aspecto cerrado, en un aspecto en donde Israel se irá apropiando de la figura de Dios, ¿no? De una manera muy peculiar, muy particular. Y esto dañará, ¿no es cierto? Dañará el hecho de que cuando viene Jesús, se acordarán ustedes, cuando el Señor Jesús viene, los libros del Nuevo Testamento nos dicen que una de las cosas
que les chocaba a los fariseos, ¿verdad? Principalmente, que no les gustaban y que lo consideraban incluso como blasfemia, era que Jesús se considerara Dios. ¿Verdad? Si Jesús hubiera aparecido en la época preexílica, ¿verdad? No hubieran tenido ningún problema los judíos por aceptarlo, porque aceptaban cualquier Dios. ¿No? Pero como vinieron después del exilio, teniendo una idea muy cerrada de Dios, donde en la época de los macabeos mucha gente moría a causa de no rendirse a otro Dios. Por eso la historia del libro de Daniel, ¿verdad? Por eso tenemos las historias que aparecen en ese libro donde Daniel y sus amigos se rehúsan, ¿no? Se rehúsan adorar a la estatua, porque ya para esa fecha ya había un monoteísmo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y entonces por eso cuando Jesús se proclama Dios, ¿no? Y dice, ¿quién tiene potestad solamente para perdonar pecados, sino Dios? Y todo le dice al paralítico, pues a ti te digo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y eso fue chocante porque los judíos no iban a rendirle culto a otro Dios, diríamos, ¿no? Aun cuando todos sabemos que Jesús no es otro Dios, Jesús es Dios. Pero fíjense entonces cómo todos estos eventos parten de esta conciencia, ¿no? Que del pueblo surge al momento del exilio. ¿Ok? Es muy importante que noten esto o lo anoten, que el monoteísmo estricto ya como tal se establece después del exilio. ¿Verdad? Tal vez una pregunta de examen. ¿En qué momento se establece el sentido monoteísta de manera estricta en el pueblo de Israel? Bueno, después del exilio. Bueno, una vez que el exilio transcurre, llegamos al periodo persa, ¿verdad? Un imperio que sobrevivirá del 538 al 333 cuando serán derrotados por las fuerzas de Alejandro el Magno. La pesadilla del destierro entonces para el pueblo de Israel termina hacia el 538, cuando el emperador Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, ¿verdad? Porque recuerden que en esos momentos es como ahora, ¿no? Si se peleara, no sé, Estados Unidos y China, las grandes potencias, alguien ganaría, ¿no? Bueno, en ese momento, quien le gana a los babilonios son los persas. Y bueno, una vez que son conquistados los babilonios destruidos y demás, que fueron los que llevaron cautivos al pueblo de Israel, este emperador persa promulga un decreto, ¿va? Establece un decreto, una ordenanza, donde libera a los cautivos y les permite volver a Palestina. Era costumbre de los persas, ¿no? No así de los babilonios, era costumbre de los persas que cuando ellos conquistaban otras naciones o otros pueblos, no los tomaban como rehenes, ¿no? No llevaban cautivos a los pueblos conquistados, a las personas de los pueblos conquistados, hacia sus ciudades o hacia sus tierras. Además de que eran muy tolerantes en las distintas expresiones religiosas que tenían los pueblos conquistados. Estas características que tenían los persas permitió que el edicto de Ciro hiciera que ellos ya no quedaron más en Babilonia, ¿no es cierto? Los israelitas, sino que tuvieran la oportunidad de volver a Palestina, principalmente a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén sigue siendo el punto importante de reflexión para el pueblo de Israel. Así que un grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén, contentos, ¿verdad? Tal vez evocando o representando la profecía del profeta Isaías que decía, y volverán a Sión cantando, ¿verdad? Y volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor, el llanto y el gemido no estarán más con ellos, ¿no? Eso ya lo había profetizado el gran profeta Isaías. Y entonces el retorno de Israel a, como es a Jerusalén es el cumplimiento de esa profecía.
Desafortunadamente, el profeta Isaías imaginaba que iba a venir todo el pueblo, ¿viste? Todos los que fueron cautivos volverían todos nuevamente a Jerusalén, y la verdad es que no, no volvieron todos, ¿verdad? Y solo fue una parte. Bueno, cuando llegan a la tierra prometida, el panorama no puede ser más desalentador. Han pasado alrededor de 60, 70 años, ¿no es cierto? Y entonces encuentran un panorama donde ellos crecieron, ¿no? Y vivieron, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos crecieron y vivieron en una ciudad donde el templo era maravilloso, era majestuoso. Salomón había invertido mucha plata para construirlo y hacerlo de lujo, ¿verdad? Entonces, cuando llegan, pues que encuentran ciudades en ruinas, campos abandonados, murallas destruidas, el templo incendiado, las puertas quemadas, todo lleno de hollín, diríamos, ¿no? Eh, el pueblo sigue sin libertad política porque los que quedaron, los dominados por los nuevos señores del antiguo, los persas, seguían estando allí. O sea, cuando llega este grupo de exiliados, cuando vuelven a Jerusalén, por las condiciones con las que encuentran a su gente, porque recuerden que quedó gente allí, se quedaron los pobres, los niños, los campesinos, pues no es nada alentador. Sin embargo, Judá, el pueblo del sur, diríamos, va recobrando poco a poco nueva vida, ¿verdad? De a poquito se va levantando, y este grupo de exiliados viene a ser como la nafta o la gasolina, diríamos, que le va a dar fuerza y le va a imprimir, ¿verdad? Esta dinámica a la vida en Jerusalén. Y será en el 515 cuando finalmente se acabe de reconstruir el templo de Jerusalén. Creo que había explicado en la clase anterior cómo Zorobabel y Josué fueron los primeros que volvieron, ¿verdad? Y ellos tienen la consigna principalmente de restaurar el templo, de levantarlo. No fue el mismo templo que tuvo, no fue lo mismo que el primer templo, vamos a decirlo así. No fue la misma gloria, no había plata, ¿verdad? Pero el templo se levantó y en el 515 inicia nuevamente el sistema litúrgico, el sistema de sacrificios, de enseñanza que se tenía en el templo de Jerusalén. Entonces ya empieza a haber vida, empieza a haber movimiento, empieza a haber, los sacerdotes se empiezan a mover, la economía se empieza a activar, los campos se empiezan a sembrar, etcétera, etcétera. Así que después de eso, hermanos, después de que llegue este primer grupo, eh, que aproximadamente entre Zorobabel y Josué y la llegada de Esdras Nehemías, pasa casi un siglo, es decir, durante 100 años, ¿verdad? No sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. Insisto, la llegada del primer grupo, que fue de Zorobabel y de el sacerdote Josué, y que empiezan a hacer todo esto, pasa un siglo, ¿verdad? Casi un siglo, para que llegue Esdras Nehemías. Entonces, no sabemos qué pasó ahí. Son años muy oscuros, no tenemos noticias de cómo fue la idiosincrasia, el desarrollo de la teología, el ravivamiento del tema del templo. Así que ahí no nos metemos, no podemos elucubrar demasiado, porque, insisto, no tenemos información alguna que nos haga saber qué pasó durante ese siglo. Y no fue, queridos hermanos, sino hasta al 445, es decir, cuando llega Nehemías a Jerusalén, ¿verdad? En el 445, insisto, han pasado casi 100 años, no sabemos qué. Pero después sí, el texto bíblico nos da las historias de estos personajes cuando en el 445 llega a Jerusalén Nehemías, que termina de reconstruir las murallas, las puertas, y lo más importante es que lleva a cabo una reforma social. Esta reforma social, hermanos, tuvo que ver básicamente con, diríamos, no sé si la palabra ah, actual reflejaría fielmente lo que pasó, pero lo que realmente hizo el copero
del rey fue en un celo de santidad, en un celo de seguir manteniendo la pureza de Israel como pueblo especial, pueblo santo, pueblo que no se contaminara con otras personas, pues empieza terminando de separar a las parejas y a las familias que se habían formado mientras ellos estaban en el destierro. Entonces, mientras ese grupo de personas estaba en el destierro, los que quedaron en, en en Jerusalén, terminan casándose con gente que se aprovecha de ellos, ¿verdad? Porque los ven indefensos, ya no hay quien los proteja, y entonces principalmente los moabitas, este, los edomitas, ¿verdad? Los edomitas se aprovechan de la situación y empiezan a sojuzgar al pueblo. Por eso es que muchos profetas van a hablar muy fuerte contra los edomitas, ¿verdad? Los van a juzgar y los van a criticar y hay un juicio muy grave de parte de Jehová hacia los edomitas. Entonces se casan, ¿viste? Con las mujeres edomitas, pues ellos sí quieren, los que quedaron en Jerusalén, quieren seguir su propia vida y tienen que casarse con mujeres paganas, vamos a plantearlo así, que cuando llega Nehemías y ve eso, dije, no, no podemos contaminar porque los hijos que nacen de estas relaciones con mujeres que no son del pueblo de Israel, pues terminarán contaminando al pueblo y lleva a cabo una reforma, diríamos, como de tipo racismo, por eso digo que no sé si la palabra es así, y entonces empieza a separar las familias y dijeron, bueno, listo, aquí se divorcian, se separan y hubo un gran problema por eso, ¿no? No voy a entrar en ese detalle ahora, pero hay un gran problema por eso. Bueno, después vendrá a corroborarse y le vendrá a poner más leña al fuego, diríamos, con la reforma religiosa del escriba Esdras, que se convierte en el sacerdote del templo en el 428. Bueno, fíjense entonces que para estas fechas el pueblo está ahí tratando de adaptarse a su nueva vida, tanto los que llegan como los que quedaron tratan de coexistir. Hay tensiones entre ellos, ¿verdad? Tensiones teológicas entre estos pueblos que harán que la convivencia pues no sea muy linda que digamos, ¿verdad? Así que después de estos dos grandes personajes que aparecen en los libros de Esdras y de Nehemías que tenemos como canónicos, pasa otro siglo más, ¿no? Otros 100 años que tampoco sabemos qué sucede, qué pasa, hasta que llega la conquista de Alejandro el Magno en el 333, cuando conquista Palestina, ¿no? Así es que hay muchos años entre medio, demasiados, que el texto bíblico calla y que evidentemente lo único que podemos suponer es el desarrollo que el pueblo fue teniendo sobre su propia forma de vida, ¿no? Tuvieron que irse resolviendo cosas, creándose instituciones, reinterpretando lo que se había escrito, enseñando lo que se había escrito, recuperando las historias que los hacían ser el pueblo que son. Entonces, creo yo, ¿verdad?, que esos años, aunque no tenemos ninguna información, pues sirvieron para robustecer o fortalecer la identidad nacional que tenía Israel, ¿no? Y entonces dejamos aquí la época persa y hasta aquí los textos bíblicos, ¿verdad? Los textos canónicos nuestros para entrar a la época griega. Bien, la época griega abarcará desde el 333 al 63 antes de Cristo y estará representada, insisto, por este fuerte sentimiento monoteísta. Este periodo abarca desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno hasta la conquista de Jerusalén por el general romano Pompeyo, ¿no? Que esa es otra etapa, pero hasta que conquista Alejandro el Magno Palestina, hasta que el general romano Pompeyo entra por la ciudad de Jerusalén, los datos que tenemos sobre esto, ¿verdad? Están repartidos en forma muy desigual. No tenemos
una cronología muy exacta de las cosas o sucedieron muchas cosas durante esos años. Son escasos los referentes al siglo III, ¿verdad? No tenemos muchos datos que pasa durante todo otro siglo, el siglo III, y muy abundantes. Sí sabemos que pasa durante el siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Recuerde que estamos en la época griega. Y esto lo sabemos gracias a dos fuentes, ¿no? La primera de ellos es el libro de los Macabeos y la segunda se la debemos al historiador judío romano Flavio Josefo. Aunque hablamos de época griega, ¿no? Recuerden que los que vencen a los persas son los griegos. Recuérdese que el imperio de Alejandro el Magno se divide a su muerte en cuatro partes, ¿verdad? En cuatro reinos que fueron divididos entre sus generales. Las que afectan a los judíos, ¿verdad? Son la parte de Egipto que será gobernado por los Ptolomeos y la parte siria al norte. Los egipcios están a la parte eh, norte-sur, este, ¿no? Noreste de Palestina, que serán los Ptolomeos, y la parte norte de Palestina, que se ubica en la actual Siria, será dominada por un gobierno o por una dinastía de reyes helénicos llamados los Seleucidas, ¿no? Así que entre estos dos reinos se estarán disputando, porque fíjense, aquí están los Ptolomeos, Palestina está aquí, vean, ¿no? Está aquí y aquí arribita están los Seleucidas. Entonces, los Seleucidas acá, los Ptolomeos aquí y en medio quedan los palestinos, los judíos, la tierra de Palestina. Y será un problema, porque bueno, eso hará que entre los Ptolomeos y los Seleucidas se peleen por el territorio de Palestina. Palestina, dada su excelente posición estratégica y comercial, será víctima de las envidias y luchas entre estas familias reales por poseerla. Así que durante el siglo III, quienes dominan son los Ptolomeos, ¿verdad? Y durante el siglo II, finalmente los Seleucidas quedan con el territorio de Palestina. Ujú. Entonces serán los Seleucidas quienes estarán gobernando esa parte. Precisamente contra estos últimos, es decir, contra los reyes Seleucidas, ¿verdad? Tendrá lugar el gran levantamiento de los macabeos. ¿Qué sucede? Bueno, estamos situados entonces siglo segundo, ¿ok? Estamos gobernados por los Seleucidas. Los Seleucidas empiezan y quieren helenizar al pueblo judío. Y hay judíos que quieren, ¿verdad? Y hay judíos que dicen, bueno, si los griegos visten de esta manera, vistamos también nosotros. Si los griegos hablan de esta manera, hablemos también nosotros. Si los griegos comen estos alimentos, que ojo, no estaban permitidos por la ley de Israel, decían, y vamos a comer, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces había ese gran problema en Palestina, donde había un grupo que decía, y seamos como los helénicos o los griegos, y había otro grupo que decía, y no, nosotros tenemos que ser obedientes y mantener nuestras tradiciones y costumbres. Bueno, aunque al principio las relaciones con los sirios, que eran los seleucidas, fueron buenas, la situación cambia por completo en el año 175 por un personaje muy importante, queridos alumnos, que se llamará Antíoco IV Epífanes, ¿no? Este personaje, ¿no? Este rey, será muy, muy importante para entender el libro de Daniel. Si nosotros no sabemos qué hizo este personaje llamado Antíoco IV Epífanes, no vamos a entender mucho por qué se escribe el libro de Daniel que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Este rey, gran entusiasta de la cultura griega, como les comenté, se propondrá como meta helenizar a su rey.
Y le va a decir a su gente, bueno, vamos ya, dejemos esas cosas de ser judíos, de las vestimentas que eran muy típicas hasta la fecha, son muy típicas de Israel. Y dijo, le digo, dice, vamos a dejar eso por la paz y vamos a tratar de ser como los griegos, ¿verdad? Este hecho y el despojo que hizo el rey Antíoco IV Epífanes para financiar las guerras que él tenía, pues hará que los judíos no estén de acuerdo con él, ¿no? Los judíos se enojarán y dirán, este otro grupo, ¿no es cierto?, que no estaba a favor de que se helenizara el pueblo de Israel, y entonces terminan rebelándose contra el rey. Ya para el año 169, volviendo de una campaña contra Egipto, ¿verdad? Estamos hablando de Antíoco IV Epífanes, vean la crueldad de este rey, va a terminar saqueando al templo de Jerusalén, se va a atrever a profanar el templo, ¿no? Donde nadie podía entrar sino los sacerdotes nada más, etcétera. Se apoderará de los utensilios y los vasos sagrados que se usaban para las liturgias y los rituales cúlticos, e incluso va a arrancar las láminas de oro que Israel había colocado en la fachada. Ahí arrancamos, ¿verdad? Primero, quiere helenizar al pueblo. Segundo, empieza a quitarle la plata a los judíos para financiar sus guerras. Tercero, se atreve a mancillar con su presencia el templo de Jerusalén, robándolo, saqueándolo, ¿no es cierto? Pero lo más grave, lo más difícil que empieza a vivir el pueblo de Israel en la época griega, ¿verdad? Que eso nosotros ya no lo tenemos en nuestra Biblia, porque nuestra Biblia solamente termina hasta la época persa. Será en la gran crisis que dará inicio en el 167 a.C., cuando decida llevar a cabo finalmente por la fuerza, ¿verdad? Por la fuerza, la helenización de Jerusalén, ¿no? Y ahí se va a complicar el tema. ¿Cómo empezó esta gran crisis? En primer lugar, su general Apolonio termina atacando al pueblo, a su propio pueblo, fíjense, y empieza a cortarles la garganta a muchos de ellos, los empieza a degollar, y a otros los toma como esclavos, como rehenes, ¿no? Imagínense la persecución. No estamos hablando de una invasión extranjera, no estamos hablando de un imperio, estamos hablando del mismo rey Seleucida que estaba para cuidar de su pueblo. Pero como el pueblo no quería, pues él toma la situación por la fuerza. Empieza a degollar a muchos, los esclaviza, la ciudad termina siendo saqueada, hay grito, hay persecuciones, y parcialmente se empieza a destruir al igual que las murallas, ¿no? Se ve que este personaje nefasto, termina siendo un gran aterrador, ¿no? Pero pasa que luego, viendo que los judíos se resisten porque estos se basan en sus convicciones religiosas, pues los judíos terminan, insisto, siendo monoteístas. Si hubieras pasado esto antes del exilio, los judíos y los israelitas hubieran acabado adorando a cualquier dios, ¿no es cierto? Con tal de no meterse en problemas, lo hubieran hecho, pero ya para estas fechas no pueden darse el lujo de volver a cometer el delito, o sí, o el delito, la falta de idolatría, pecado de idolatría. Entonces, muchos se resisten, ¿verdad? Se mantienen firmes en sus convicciones. Incluso hay una historia muy interesante, ¿verdad? En el libro de los Macabeos, de una familia, de una mujer que tiene, si no mal recuerdo, 7 hijos, y que estos se negaron a comer comidas inmundas, cerdo, chancho, ¿no es cierto?, que se les ofrecía. Y entonces el rey manda llamar a esta mujer con sus hijos y le dice, bueno, tienes que comer, pues si no empiezo a matar a tus hijos. Y la mujer dijo, no, yo no voy a comer porque eso, eh, eh, nuestro Dios no ha permitido y no ha querido que nosotros lo hagamos. Y entonces el rey dijo, bueno, maten no sé si al mayor o al menor empezaron. Y ante sus ojos lo mataron.
Y luego dice, bueno, ahora sí ya vas a comer. No, no voy a comer. Y finalmente termina matando a todos los hijos y ella también. Y es una historia, ¿verdad? Muy sangrienta, muy cruel, que nos refleja en qué momento de convicciones profundas tenían el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Así que, como veía el rey que la gente prefería morir o que mataran a los suyos por sus convicciones, termina prohibiendo la práctica de la religión judía en todas sus manifestaciones. Pues esto fue peor, ¿no? Y esto empezó a dar paso para la gran revuelta de los macabeos. ¿Qué más hace Antíoco IV Epífanes y se convierte en un personaje malévolo, terrible, asolador? Fueron suspendidos los sacrificios regulares, no más sacrificios. Imagínense, sacarle los sacrificios a Israel, que era ya después ustedes sabrán qué significaban los sacrificios en Israel, pero era profundamente terrible. Ya no se permitía mala observancia del sábado, de las fiestas. Manda a destruir las copias de la ley, que recuerden que para los judíos la Torá era la parte de la Biblia, diríamos, hebrea, más importante de todos. Y prohíbe la circuncisión de los niños, que recuerden que la circuncisión era una señal muy especial que distinguía a Israel de otros pueblos. Así que cualquiera que se atreviese a hacer un sacrificio, a observar el sábado desde el viernes a la puesta del sol, de leer la Torá y de circuncidar a sus hijos, ¿verdad? Terminaría castigado con la muerte. Fueron épocas y tiempos muy difíciles que el pueblo de Israel vivió. No contento con esto, no suficiente con estas medidas represivas, Antíoco IV Epífanes levantó al sur del templo una ciudadela llamada El Acra, es decir, junto al templo, en la parte sur, levanta como un barrio, construye como un barrio, un quincho, una zona, ¿no es cierto? Este, que le da el nombre de Acra. ¿Qué pasó en ese barrio, ¿verdad? O en esa colonia? Pues ahí metió o les construyó viviendas y demás para los paganos helenizantes y los judíos renegados. Los judíos renegados eran aquellos que decían, y vamos a ser como los griegos, ¿no? Les da su propia constitución, ellos hacen su propia vida como un desafío, ¿viste? Como un desafío muy fuerte, muy grave a lo que ya Israel tenía. La misma Jerusalén era considerada probablemente como territorio de esa polis, es decir, como que lo más interesante de esa ciudad, Acra, pues era las personas que vivían ahí y no tanto la ciudad de Jerusalén, que durante muchos siglos fue considerada como la ciudad de Dios. Además de esto, queridos alumnos, además de esto, Antíoco Parto Epífane termina levantando santuarios paganos por todo el país, ¿no? Y esto fue el acabose. Y en esos santuarios paganos se ofrecieron en ellos animales impuros, es decir, todos aquellos animales que la ley de Moisés prohibía comer, ¿verdad? Los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo bajo pena de muerte y participar en ritos idolátricos, ¿no? Adorar a otros dioses. Vuelvo a repetir, hermanos, para estas fechas ya era un problema adorar a otros dioses para Israel, ¿no? Un grave problema. Y la cereza de la torta o la cereza del pastel sería como cuando en el mes de diciembre del año 167 antes de Cristo, fue introducido dentro del templo de Jerusalén, donde solo habitaba el Santo de los Santos, donde se creía que habitaba el único Dios, ¿no es cierto? Este, una imagen de Zeus, ¿verdad? Y esto fue ya lo peor que pudo haber hecho Antíoco IV Epífanes. Introducir al templo el culto al dios pagano Zeus olímpico, que evidentemente chocaba contra
adorar solamente a Dios. Los judíos piadosos entonces no podían soportar estas ofensas continuas a su religión y se negaron finalmente a obedecer estas normas. Cuando hay esta idea de no hacer lo que dijo el rey, Antíoco responde con una cruel persecución. Y es allí donde se estalla la rebelión de los macabeos, ¿no es cierto? La pone en marcha el anciano Matatías, ¿verdad? Apoyado por los Hasidim, que serían los piadosos, y de ahí, de este grupo llamado los Hasidim, van a venir los fariseos y los esenios que estarán conviviendo con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús nace, él va a charlar mucho con los fariseos y con los esenios. Bueno, estos dos grupos vienen de estos Hasidim que el anciano Matatías, junto con sus hijos, empiezan a hurgar, a planificar un plan para destruir al rey, ¿verdad? Para matar al rey, para deponer al rey y para sacar todas estas cosas que están sucediendo. Hay una guerra civil muy interesante, muy cruel en esta época en Israel, precisamente por el actuar del rey Antíoco IV Epífanes. Cuando muere el anciano Matatías, al cabo de pocos meses, va a tomar el liderazgo de esta revuelta su hijo Judás, que llevará del 166 al 160, y más tarde reforzarán esta lucha macabea los hermanos de Judás, llamado Jonatán y Simón. Así que vencerán finalmente los macabeos, ¿no es cierto? Y bueno, de estos nombres de los hijos de los macabeos, de Matatías, de sus hijos, Judá, Jonatán, Simón, los grandes héroes, diríamos, de la revuelta macabea, ahí se forja la dinastía Asmonea, ¿verdad? Que se complementa con estos personajes. Vamos a saltarlos. Juan Hircano, Alejandro Janeo, Salomé, Alejandra y Aristóbulo II, que son personajes que la historia va a tener, nos va a decir algo sobre ellos, pero para efectos de esta clase solamente es mencionarlos. Los datos que poseemos sobre esta rebelión de los macabeos son tan abundantes que resulta difícil sintetizarlos o resumirlos. Por eso me limito a recordar algunos detalles importantes, ¿verdad? Que aparecen en esta literatura llamada los libros de los macabeos. ¿Cómo podríamos resumir esta lucha, esta batalla, esta persecución, esta guerra civil que se desata con los judíos? Primero, vamos a resumirlo así. Recuerden, estamos en la época griega, ¿verdad? La revuelta de los macabeos significa una lucha dentro del pueblo judío, un enfrentamiento entre dos grupos claramente delimitados y opuestos. Estaba el de los partidarios de la tradición, aquellos que no querían volverse como los griegos, y estaban los defensores del helenismo, aquellos que decían, y vamos a volvernos griegos. En principio, la revuelta no se dirige contra Siria, contra los Seleucidas. El conflicto está entre ellos. Solo más tarde, cuando los sirios ayuden a los helénicos, terminará convirtiéndose en una guerra contra una potencia invasora, ¿ah? Porque ya se aliarán los Seleucidas, que gobernaban la parte norte de Israel, contra los griegos y a ellas se romperá cualquier relación fraterna que pudo haber tenido desde un principio los judíos con los sirios o con los helénicos. Entonces, primero hay un gran enfrentamiento de ideología, de forma de pensar en el mismo pueblo de Israel. Segundo punto que resume este tema, que es muy normal que esto suceda, ¿verdad? Lo hemos visto durante muchos siglos en muchos pueblos.
Lo que comenzó como una lucha por la libertad religiosa, es decir, una lucha por defender los ideales de la escritura, de las tradiciones de la ley, termina convirtiéndose en una batalla por el poder político. Es decir, conforme pasaron los años y conforme fueron asumiendo los roles de los líderes que defendieron la guerra, terminan diciendo, bueno, ahora peleamos por tener el poder, ¿no? Ya no peleamos por defender nuestras convicciones, ahora peleamos por tener el poder. Quizá era inevitable, insisto, esto ha sucedido siempre, porque resultaba imposible garantizar la observancia de la ley y las tradiciones mientras no se tuviese plena independencia. Pero conviene recordar que no todos los contemporáneos de los macabeos pensaban del mismo modo. Algunos se sintieron insatisfechos del matiz político que iba tomando la rebelión y dejaron de prestar apoyo, ¿no? O sea, por un lado, algunos dijeron, está bien, hay que dejar que esto suceda porque necesitamos que alguien nos gobierne y que nos dé la independencia política, que no haya nadie que esté sobre nosotros para poder observar nuestras normas. Pero algunos dijeron, no, no nos gusta. Nosotros empezamos por una ideología, empezamos por una forma y ahora esto ya se desvirtuó, ¿verdad? Y dejan de prestar su apoyo. Así es que estas visiones tan diversas hace que surjan entonces las profundas tensiones internas que podemos constatar todavía años más tarde en los tiempos de Jesús, ¿no? Hay estas tensiones entre los fariseos, entre los esenios, entre los escribas, entre se me fue el otro nombre. Bueno, ya voy a acordar. Estos grupos con los que Jesús convive eran grupos de poder, ¿no? Eran grupos de poder. Y eran grupos que algunos dominaban las cuestiones religiosas como los fariseos y otros que gobernaban o determinadas cuestiones políticas, económicas como los saduceos, ¿verdad? Los saduceos, que fue otro grupo que nace a partir de esto. Así que bueno, estas tensiones persistieron en el tiempo hasta la época de Jesús. Y tercero, como un resumen de lo que estamos viendo en esta época griega, la rebelión macabea, capitaneada inicialmente por hombres de profunda valía o de profundas convicciones religiosas, porque defendían el monoteísmo a ultranza, terminará llevando al poder a gente inepta, ambiciosa, vengativa, conforme fueron avanzando las dinastías, ¿no es cierto? Principalmente de los asmoneos, pues termina eh, metiendo al pueblo en luchas dinásticas, de luchas de poder entre ellos, tensiones internas que no se ponen de acuerdo, que hará que cuando ya los romanos hayan destruido a los griegos, pues haga que los romanos digan, bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, como no son una nación compacta, como son una nación pequeña, y Roma estaba surgiendo con todo su poder, pues termina Roma invadiendo Palestina, ¿no? Y fue en el año 63 antes de Cristo cuando el general romano Pompeyo entra con sus tropas a la ciudad de Jerusalén, la conquista y anexiona a Palestina, a la tierra de Jerusalén, ¿verdad? Palestina o Canaán, como se dijo en un principio, y la convierte en una provincia romana de Siria. Y es así, queridos alumnos, como en la época de Jesús, cuando el Señor Jesús nace, pues nace bajo el Imperio Romano, ¿no? Bajo el Imperio Romano. Pero eso evidentemente será materia de otro curso. Hasta aquí entonces, mis queridos alumnos, podemos llegar, déjenme regresar a esta diapositiva que me parece interesante. Hemos hecho el recuento, ¿verdad?, de estas etapas, ¿no? De estas etapas históricas
a las que nos hemos hecho referencia y que ustedes tienen que aprenderse de memoria, ¿va? ¿Cuál es la primera época o la primera etapa? La época patriarcal. La segunda es Egipto y cuando hay el camino hacia la tierra prometida. Llegar a la tierra prometida, ¿no? Que es la tercera, y conquistarla y repartirse la tierra. La cuarta, las tribus empiezan a organizarse a como pueden, ¿verdad? Y se crean sus propios jueces o gobernantes, diríamos. Luego, gracias a que los filisteos asolaban muy fuerte a Israel, ¿verdad? Terminan diciendo, bueno, necesitamos un rey. Y es ahí que en la quinta etapa tenemos la monarquía unida, principalmente por Saúl, inicialmente, perdón, por el rey Saúl, tomará su esplendor el Reino Unido con el rey David y será expansionista, ¿verdad? Con el rey Salomón, pero también ahí vendrá su propio declive. La sexta etapa tenemos la división de los reinos, ¿verdad? Donde se dice Israel a tus tiendas, se rompe toda relación entre las tribus, ¿verdad? Las tribus del norte como las del sur, y terminarán peleándose a partir de ese tiempo. Ujú. Luego la séptima etapa será la etapa del exilio, que como dije es la etapa más importante donde se fijan un montón de tradiciones bíblicas. La octava etapa será la época del dominio persa, ¿verdad? Y la última será la época griega, de la cual hemos hecho referencia en todos estos acontecimientos que hemos mencionado. Bueno, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí dejamos esta parte histórica, ¿verdad? Que insisto, sí o sí tenemos que aprendérnosla para que cuando ustedes abran un libro de la Biblia, puedan más o menos identificar qué etapa está narrando, ¿verdad? ¿Por qué el autor bíblico de Números o el autor bíblico de Zacarías o el autor bíblico de los Salmos o el autor bíblico no sé, de las Crónicas o de Samuel escriben lo que escriben? Porque cada uno de esos libros va a atender a una de estas etapas, ¿no? Entonces, para poder entender la Biblia, que no nos cayó del cielo, es necesario entender el contexto histórico en el que se desarrollan los eventos que los autores bíblicos nos van a narrar. ¿Ok? Muy bien. Así que hasta aquí dejamos, como he mencionado, la parte histórica, ¿no? Y quisiera preguntarle a ver si mis hermanas que están en clase presencial tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto, ¿va? Lo mismo le digo a quienes están viendo la clase grabada, si tienen alguna duda sobre estos eventos, bueno, por favor, con toda confianza. Porque ahora vamos a pasar a los aspectos más llamativos, diríamos. Nos vamos a meter en algunos problemas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida, hay que encarar los problemas que existen, ¿verdad? Pero que nos harán mucho más atractivo, interesante y sobre todo eh, reflexivo en cuanto a cómo el Antiguo Testamento nos llama a una profunda transformación de vida, ¿no? Que a veces eso nosotros no lo vemos. Y eso vamos a hacer a partir de ahora hasta algunas clases que tendremos, ¿ok? Bueno, no sé si mi hermana Lina, mi hermana Noé, mi hermana Claudia tengan alguna pregunta, alguna duda, ¿o vamos bien? Ya, hermano, Sí. llamaban helenistas. Perdón, hermana Lina, otra vez. ¿Por qué le llamaban helenistas? Era una forma, era otra forma, diríamos, ¿no es cierto?, de llamarle a los griegos, ¿no? Los griegos les llamaban tanto griegos como helénicos. Es una denominación. Nosotros los conocemos más como griegos, ¿verdad? Pero los helénicos es como decir, ¿no? México y los mexicanos, ¿no? Argentina y los argentinos. Es lo mismo, pero es otra forma de nombrarlo, ¿no? Es otra forma de nombrarlos.
Por eso ustedes siempre verán, gracias hermana Lina por su pregunta muy valiosa, porque ustedes verán en algunos textos que hablarán sobre la cultura helénica, algunos hablarán sobre la cultura griega, y ustedes dirán, es diferente. No, es lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Solo que, Ah, insisto, es una forma diferente de mencionar. ok. Gracias, hermano. Sí, hermana, de nada, Dios le bendiga. Bueno, no sé si no, mi hermana Claudia. Bueno, si no es así, entonces vamos a poner punto y aparte e iniciamos otra etapa de nuestra clase. Vamos a abordar ahora, queridos hermanos, una sección que se le llama los problemas a los que nos enfrentamos al momento de leer el Antiguo Testamento. ¿No? Como una literatura sagrada, entendemos que como literatura sagrada no tendríamos que cuestionarla y tendríamos que obedecerla ciegamente. Pero entiendo que hacer eso es fanatismo y los fanatismos no son permitidos en la vida cristiana. El texto bíblico es un texto que se defiende solo, yo digo, ¿verdad? Siempre he dicho, el texto bíblico se defiende solo. El texto bíblico no tiene ningún problema porque nosotros dialoguemos con él, incluso lo cuestionemos. Y creo que tampoco Dios, cuando ve a uno de sus hijos con una piedad y una reverencia de cuestionar el texto sagrado, no tiene ningún problema por hacer que el texto mismo explique por qué ha escrito lo que ha escrito, ¿verdad? Nosotros no podemos obedecer ciegamente el texto bíblico sin pasar por un proceso de asimilación, de entendimiento, de apropiación, para a partir de ahí vivirlo, ¿verdad? Desafortunadamente, eso es lo que hemos hecho siempre. Nosotros leemos un texto bíblico o alguien, un pastor, un líder, un maestro de Biblia nos dice, es que este texto bíblico dice así y así se tiene que entender y así se tiene que hacer. Y ninguno de nosotros tenga la capacidad de analizarlo, cuestionarlo, preguntarlo, dialogar con el texto, nos llevaría, ¿verdad?, a establecer principios que tal vez que quien nos diga que el texto dice tal cosa, pues es probable que no esté diciendo eso, sino que esté diciendo otra cosa. Dialogue con el texto. Lo digo ahora para que usted este pensamiento que le estoy dando lo pueda llevar siempre, ¿no? Dialogue con el texto, cuestione el texto. No lo debemos hacer desde una arrogancia, por eso pasamos por la clase de espiritualidad cristiana, ¿verdad? Quien entendió o entiende el concepto de espiritualidad cristiana, pues entiende claramente que nosotros no nos acercamos de una manera arrogante y mala con el texto, como para cuestionar a Dios y ponernos en su lugar. No, cuestionar el texto es tratar de entenderlo mejor, para poder asimilarlo mejor, para poder apropiarnos lo mejor y para poder vivirlo mejor, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar en un terreno que quizá para muchos de nosotros es totalmente desconocido, para otros puede ser chocante. Yo les pido por favor que eh, puedan tomar la clase con la mente abierta y sobre todo pues con el deseo, ¿verdad?, de que es Dios quien nos va dirigiendo. Tal vez confirmando algunas cosas que nosotros las hemos aprendido así, pero tal vez necesitamos ver el texto desde una perspectiva totalmente diferente y entender a Dios de una manera totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, sin caer en la herejía, que Dios nos guarde de caer en algo así, sí es importante que dialoguemos con el texto bíblico, platiquemos con él, le preguntemos por qué lo escribiste así, por qué lo mencionaste así, qué quisiste decir, desde cuándo lo dijiste, por qué lo dijiste, cuál fue lo que rodeó para que esto se llevara a cabo. ¿Ok? Y el texto bíblico mismo nos responde. Voy a compartir la diapositiva para la clase de este día. No me va a ser posible terminar toda la clase, pero
vamos a ver hasta dónde podemos abarcar. ¿Qué problemas nos plantea el Antiguo Testamento? Sería como una interrogante. Y si cambiamos la pregunta sería, ¿nos puede causar problemas leer la Biblia? Si no la conocemos, sí, por supuesto que sí, ¿no? Si no hemos dialogado con el texto, claro que nos puede causar muchos problemas. Solo que a veces o no los vemos o los pasamos de largo o no los queremos encarar, pero están allí, están escritos, que te diga, no lo podemos quitar. Así que vamos a ver en estas clases que vienen cuáles son estos problemas que nos plantea el Antiguo Testamento. Y quiero hacer estas precisiones preliminares. Si preguntásemos a los cristianos, si ustedes se levantan el sábado en la iglesia y le preguntan en la generalidad, ¿qué saben del Antiguo Testamento? ¿Qué libro les gusta más del Antiguo Testamento? ¿Y qué utilidad les representa estudiar los libros del Antiguo Testamento? Es altamente probable que la mayoría se vea en un aprieto de no identificar, ¿no? Las 7 etapas, por ejemplo, que nosotros hemos considerado en la clase anterior. Es común en la generalidad, no estoy diciendo que en la totalidad, pero en la generalidad es muy común que el conocimiento se limite muchas veces a nociones básicas, a historias elementales de la historia sagrada que aprendimos desde pequeños. Muchos seguimos recordando la manzana que se comió Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Y entonces muchos crecimos y seguimos pensando que lo que comieron, el fruto prohibido que se comió en el huerto del Edén fue una manzana. Y yo he sido testigo de que en muchas escuelitas de niños se les sigue dando a los pequeños dibujitos para que coloreen de un hombre y una mujer y una manzana. Ah, los niños felices de la vida por colorear una manzana. Bueno, no sabemos la historia del paraíso, pero no la sabemos mal, ¿no? La Biblia nunca dice qué fruto fue. Algunos otros nos hablamos del diluvio universal, aun cuando no sabemos ni siquiera realmente el texto, cómo lo plantea y los problemas tan terribles, no tan grandes que nos plantea la lectura de la historia del diluvio. Pero bueno, nos conformamos a ver con que hubo un gran barco, que hubo animalitos, de 2 en 2 o de 7 en 7, no sabemos, ¿no? Y que al final hubo un arco iris, que mucha agua, etcétera. Algunos sabemos la Torre de Babel. Algunos de los nombres más conocidos que tenemos del Antiguo Testamento es Abraham, Moisés y David, ¿verdad? De esos tres nos sabemos un montón de cosas. Pero si nosotros les preguntamos quién fue Singlar, por ejemplo, nadie sabría. ¿Quién fue Orfa, por ejemplo? Pocos sabrían, ¿no es cierto? En fin, nuestra realidad es que pocos de nosotros sabemos del Antiguo Testamento. Pero este barniz de cultura bíblica oculta un gran desconocimiento de la materia. Esa es nuestra realidad. Desconocemos el Antiguo Testamento. A veces los predicadores les gusta más predicar sobre el Nuevo Testamento que sobre el Antiguo, porque el Antiguo es muy cansado, muy aburrido, muy no sé cómo, ¿no es cierto? No lo entendemos, entonces predicamos solo del Antiguo, perdón, solo del Nuevo. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, y de verdad es una pregunta muy seria que los cristianos, los miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día tenemos que plantearnos es, ¿a qué se debe esta ignorancia que tenemos del Antiguo Testamento? ¿A qué se debe esta ignorancia? ¿Por qué sabemos tan poco? Y lo poco que sabemos lo sabemos mal, ¿no? Seguimos pensando que a Jonás se lo tragó la ballena. O sea, lo poco que sabemos no lo sabemos mal. La iglesia tiene interés en que lo conozcamos, eso creo que siempre, ¿no? Hay cursos, hay el mate, hay
los programas prebautismales, los sermones, en fin, o sea, de alguna u otra manera, la iglesia siempre ha hecho lo necesario, pues, como para que aprendamos, ¿no? Tenemos ahora el seminario y tenemos un montón de materias sobre Biblia. Si el problema no es la iglesia, o sea, si el problema no es que la iglesia no haya dado oportunidades para que los cristianos aprendamos de esto, entonces debe haber otras causas, ¿no? Otras causas, y vamos a descubrirlas. Vamos a reflexionar sobre ellas. Y uno de ellos, hermanos, es que en el caso de los argentinos en particular, pero creo que fluye en toda América Latina, es que los argentinos leemos poco, ¿no? Leemos poco. Algunas estadísticas dicen que la mayoría de los habitantes de América Latina leemos en promedio, lo menos que leemos es medio libro y lo más que se lee es libro y medio al año, cuando en los países desarrollados están en 10, 12 libros al año. Leemos poco, no nos gusta leer. Por eso tenemos una gran ignorancia en la iglesia sobre el texto bíblico. Nos aburre leer. Díganme, por ejemplo, quién ha leído de corrido y varias veces el Salmo 119, porque tiene un montón de versículos. Es el salmo más largo y ¡ay, qué fiaca, ¿no? Díganme quién ha leído totalmente el libro de Job, todo el libro de Job, porque a Job solamente lo conocemos el capítulo 1, capítulo 2 y el último capítulo, pero los cuarenta y tantos capítulos que hay en medio, ni por asomo lo sabemos, y están en la Biblia. Entonces, leemos poco, hermanos, y ahí está la clave. Segundo, el cansancio, ¿verdad? Después de una jornada de trabajo, cansancio, digamos, cansados, fastidiados. Ay, tener que leer la Biblia. No, yo leo la Biblia y me duermo, ¿no? Entonces, aprovechamos para hacer otras cosas, el aseo, el quehacer, lavar la ropa, planchar, preparar la comida para el otro día, los niños, el esposo, la planeación, el presupuesto, mil cosas, y poco hacemos para el día, para leer. La televisión, las redes sociales, Facebook, Instagram, X, etcétera, ¿no es cierto? Pueden influir en la escasa lectura de la Biblia. Eso es cierto. Eso es cierto. Somos capaces de estar sentados viendo el televisor una película de casi 2 horas, ¿no? Y pocas veces nos sentamos a escuchar el sermón 40 minutos. Ya a los 40, a los 50, ya nos aburrimos, nos cansamos, ya queremos ir o queremos crucificar al predicador porque ya se retardó en el sermón. Bueno, estas cosas que acabo de leer, hermanos, son muy ciertas, ¿verdad? Y que nos pueden pasar incluso a nosotros mismos. Hoy yo bendigo la vida por ustedes, hermanos, porque se animaron después de hacer todos sus trabajos, faenas, están estudiando, están leyendo, se están capacitando. Eso es muy bueno. Nos falta un montón, sin duda, nos falta un montón, pero ya es una bendición. De verdad, bendigo a Dios por sus vidas y por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Pero hay tres causas más profundas, ¿verdad? Más profundas que nos contestan esta pregunta que nos hemos planteado: ¿a qué se debe la ignorancia en la generalidad de nuestros miembros de iglesia y de nosotros mismos sobre el Antiguo Testamento? Hay tres causas. La primera de ellas es: no queremos mucho el Antiguo Testamento. No nos gusta suficientemente el Antiguo Testamento. Segundo, nos resulta muy difícil entenderlo, porque es una lectura muy cansada, muy a veces tediosa. Si ustedes se quieren leer los censos que aparecen en el libro de Números, bueno, se van a recansar, se van a reaburrir, ¿no? Y tercero, porque nos plantea numerosos problemas de índole científico, histórico, moral y teológico. Bueno, ¿qué podemos decir de la primera causa? ¿Verdad? La primera causa que dice que no estimamos suficientemente el Antiguo Testamento. La primera causa que es la falta de estima
sobre esta literatura requiere llevar a cabo una lenta campaña de mentalización. Esta clase que tuvimos y la otra tiene que ver con que cuando alguien no conoce algo, hermanos, pues pocas veces llega a enamorarse o a querer eso, ¿no? Porque no lo conocemos, no sabemos qué, ¿no? Pero en la medida en que nosotros lo vamos descubriendo, lo vamos analizando, nos vamos sorprendiendo, como que vamos uniendo esos hilos sueltos que hemos tenido durante todo el tiempo que hemos sido cristianos, pues entonces nos empieza a hacer sentido las cosas. Y decimos, ahora entiendo, ¿verdad? Ahora me está gustando leer el Antiguo Testamento. Para querer el Antiguo Testamento hay que de a poquito ir descubriendo lo que él significa, ¿no? Y cuando uno va descubriendo, uno se va enamorando del Antiguo Testamento. La segunda causa, fíjense, ¿no? Es porque resulta difícil entender la Biblia. Esta causa tiene cierta razón en su medida, ¿verdad? Tiene cierta razón. Si bien es cierto, el texto bíblico es dirigido hasta los más iletrados y tiene poder transformador. Pues la verdad es que cuando ya empezamos a profundizar nos vamos encontrando con muchos obstáculos que de alguna manera podemos saltear u otros nos ayudan a saltear, ¿no? A saltar. ¿Por qué? Porque a medida que nos distanciamos de una obra literaria, en este caso la Biblia, que tiene muchos años de nosotros, pues nos encontramos con problemas históricos. Entender historias que para nosotros son inconcebibles, ¿no? ¿Cómo es que termina Jefté cumpliendo el voto que hizo a Yahvé de que si ganaba la guerra iba a sacrificar a la primera persona que saliera a su encuentro? Y la primera persona que sale a su encuentro es su hija, ¿no? ¿Cómo entender esa historia cuando Jefté termina sacrificando a su hija, ¿no? Y la hija le pide que antes le permita ir a las montañas con sus doncellas para llorar su virginidad. Son historias extrañas, ¿no? Como la historia esa cuando el ángel se le presenta a Moisés y a su esposa y al hijo, y hay una historia ahí que para muchos eruditos es muy difícil tratar de entender cuando la avienta el pedernal y hay una discusión entre la mujer y el ángel, etcétera. Son historias extrañísimas, ¿no? Entonces, eso nos complica entender los problemas culturales, esos problemas, cómo cerraban los tratos, cómo se hacían las promesas de lealtad, esos problemas culturales de primogenitura, de circuncisión, por ejemplo. Hoy, hoy nosotros los cristianos, sería chocante si alguien nos dijera que tendríamos que circuncidarnos, ¿no? Problemas lingüísticos. ¿Por qué? Porque Abraham no hablaba como nosotros estamos hablando hoy en español, ¿no? Castellano. Ni Moisés, ni siquiera Yahvé mismo cuando se le revela a los profetas. No habla español, ¿no? Este, y evidentemente los rasgos lingüísticos con los que nosotros pronunciamos ideas, yo tengo una idea en la mente y tengo que decirla y la tengo que decir fonéticamente de una manera, pero escribirla la tengo que escribir de otra manera. Entonces nos encontramos en una literatura donde hay un idioma muy antiguo, ¿verdad? Muy antiguo. Que insisto, esos idiomas se perdieron, ¿no? Nadie habla como Abraham hablaba, el patriarca Abraham o el patriarca Isaac. Olvídese, ¿no? Baste con que usted ponga en YouTube, no sé, a alguien hablando chino mandarín, ya a usted ya dice, no le entiendo más que nada. Bueno, estos problemas sí se interponen entre nosotros y la Biblia. Así que no extraña que resulte difícil
comprender unos libros redactados en Israel hace 25 o 30 siglos. Por eso el estudiante de la Biblia no es alguien que tome a la ligera o livianamente la palabra de Dios. Y entre más profundizamos, más amamos la palabra. Porque Dios se va revelando de una manera especial. Pero hay que hacer un poco de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, aparte de eso, que es cierto, que es real, creo que lo que más aparta a muchas personas de la lectura del Antiguo Testamento son estos problemas que plantea, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos problemas científicos, estos problemas históricos, morales, ¿no? Y teológicos? Trataremos de dar algunas posibles respuestas. Ojo, y ya lo voy a precisar cuando me toque la clase. No será una palabra absoluta, serán posibles alternativas de respuesta a estos problemas que nos plantea esta literatura. La respuesta quizá provoque nuevas interrogantes, es cierto, tal vez lo que yo les diga pueda dar pie para que digan, no, no estoy de acuerdo. Y está bien, ¿verdad? Solo demuéstreme o busque o tratemos de enriquecer la clase para que me diga por qué no está de acuerdo. Y puede ser que en algunos casos no diga, bueno, mejor ya ni sigo estudiando porque parece ser que lo que yo creía no era tan así. Pero yo le pido por favor que tengamos toda la paciencia y dejemos que el Espíritu del Señor nos guíe, ¿no? Y espero que estas cuestiones se vayan aclarando poco a poco a lo largo de la cursada, de la materia, y que nos vaya dando mucho sentido, ¿no? Así es que el beneficio de la duda siempre se lo pido a mis alumnos. Bueno, vamos a ver el primer problema que tenemos. Vamos a ver, nos da tiempo para ver si encaramos el tema. Bueno, vamos a plantear los primeros puntos sobre esto. Vamos a abordar esta clase y la otra, parte de la otra, los conflictos científicos. ¿Ah? Entonces, uno de los argumentos que se tiene para no creer en la Biblia es que la Biblia parece ser que se contradice o choca con los aspectos naturalistas, los aspectos científicos que hoy, a la luz de grandes descubrimientos y demás, pareciera ser que ya no tienen, la Biblia no tiene una mayor relevancia, ¿no? Miren, hace unos años había un programa de dibujos animados en una televisión de origen español llamado Érase una vez el hombre, donde en este programa se hablaba sobre los orígenes y natural el aspecto de la evolución de la humanidad. A pesar de algunas afirmaciones sorprendentes, este programa se seguía con mucho interés. Pero algunos padres empezaron a escandalizarse de que sus hijos en este programa oyeran hablar sobre el evolucionismo, por ejemplo, ¿no? Como algo normal. Y incluso médicos, abogados, ingenieros seguían pensando que Dios creó al hombre del barro de acuerdo al relato de Génesis. Y entonces en este programa se contrastaba y decía, no, eso no es verdad. Entonces se empezó a dar mayor impulso a esta teoría evolucionista de la creación de las especies, donde, entre otros postulados de manera generalizada, es nosotros somos producto de lo que se llama la generación espontánea. Es decir, la Biblia dice que el hombre fue creado por Dios del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y así hemos pensado y así creemos que el ser humano vino a la vida. Pero vamos por partes, ¿ok? Vamos despacio. Eh, este hecho, ¿no es cierto?, de contrastar y decir, no fuimos creados
por Dios del barro, como lo dice Génesis, sino fue un proceso evolutivo. El ejemplo más clásico de esta contraposición entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia, le encontramos con este filósofo llamado Galileo Galilei, que nace en 1564 y muere en 1642. Cuando nos dice Galileo Galilei que su teoría respecto de que la Tierra gira en torno al Sol. ¡Wow! Y por primera vez, un pronunciamiento científico, ¿verdad? Este va a poner en discusión la afirmación científica, entre dos grandes comillas, de la Biblia. Bueno, hoy para nosotros no es problema, ¿verdad? Porque hoy en día, 2024, todos sabemos que la Tierra gira en torno al Sol a través de unas ondas elípticas, ¿verdad? Al igual que los planetas, que quien se mueve no es el Sol, quien se mueve es la Tierra. Y para nosotros hoy no es ningún problema, pero para la fecha en que vive Galileo Galilei, donde se tomaba la Biblia de manera literalista al pie de la letra, era un problemón, ¿verdad? Hoy en día no tenemos ese problema, aun cuando hoy se está dando mucho énfasis a una teoría que se le llama los terraplanistas, que está cobrando mucha fuerza, principalmente en Estados Unidos, donde ellos afirman que la Tierra no es redonda, perdón, u ovalada, sino es plana. Y defienden a ultranza, ¿no? Que la Tierra no es redonda, sino que es así plana. Bueno, hay un montón de cosas que se dan en torno a esto. Entonces, Galileo, para esa fecha, dice, no, el Sol no es el que gira, ¿verdad? Alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Y esto provocó un problema que casi le cuesta la vida a Galileo Galilei. Este conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales, que surge hace siglos, cuando el astrónomo dije italiano Galileo Galilei afirma eso y se opone abiertamente a lo que se dice en el libro de Josué, ¿verdad? Entonces, quienes leían la Biblia de manera literalista habían leído en el libro de Josué una historia que dice que había una batalla entre el pueblo de Israel y un pueblo pagano que eran los amorreos. ¿Ah? La fortuna o el punto de gane está favoreciendo a Israel y está ganando la batalla. Pero la historia dice que el día avanza, el sol se opone y eso hará que la falta de luz pueda hacer que Israel desperdicie la oportunidad de derrotar definitivamente a su enemigo, porque siendo de noche tienen que parar la batalla porque no saben las estrategias que pueda tener su adversario. Entonces, por precaución, tienen que parar la batalla y perderían una maravillosa oportunidad de destruir a los amorreos. Eso nos cuenta la historia en un libro bíblico llamado Josué, ¿no? Y entonces, el texto bíblico nos dice lo siguiente. El libro de Josué en el capítulo 10, versículos 12 y 14 dice, entonces Josué habló al Señor y gritó en presencia de Israel. Fíjense algo interesante. Sol, quieto en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Cervera. Y el sol se quedó quieto y la luna inmóvil hasta que se vengó de los pueblos enemigos. Así consta en los cantares de gesta, ¿verdad?
El sol se detuvo en medio del cielo y tardó un día entero en ponerse. Ni antes ni después ha habido un día como aquel cuando el Señor obedeció la voz de un hombre porque el Señor luchaba por Israel. Bueno, quien leyera este texto de manera literal, sin tener el mínimo detalle de conocer las implicaciones que tiene este texto, podrá reconocer claramente que el sol se detuvo. El sol fue quien se paró y no la tierra, ¿no? Entonces se queda quieto el sol y la luna, ¿no? Miren, a ver, voy a tratar de no extenderme mucho en esta explicación porque esta explicación, este, esta explicación es mucho más amplia y eso la abordamos cuando ustedes vean la materia de libros históricos y veamos en específico el libro de Josué. Pero lo que quiero decir es que aquí hay muchas cosas interesantes. Primero, el sol y la luna son dos elementos, ¿verdad?, de adoración en la antigüedad. Este texto no tenemos que leerlo desde nuestra perspectiva hoy, porque hoy nosotros no adoramos el sol. Bueno, hay un montón de culturas que siguen adorándolo, pero en la antigüedad era mucho más fuerte la adoración al sol y la luna, ¿vale? Son dos divinidades. Segundo, cuando dice sol quieto en Gabaón y tu luna en el valle de Aquelón o de Cervera, debemos saber que este texto, y el sol quedó quieto y la luna inmóvil hasta que vengó del pueblo los enemigos, está escrito en poesía. Si ustedes se dan cuenta de sus Biblias, si ustedes van a su Biblia, ¿verdad?, cualquiera que sea, se van a dar cuenta que esos versículos en específico, donde viene esa frase, está separado. Ven que la Biblia está escrita en dos columnas que vienen de manera justificada, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que estos versículos se separan de la justificación, están más adentro de la columna. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, se van a dar cuenta que en la Biblia de estudio les dirá que este texto es un libro, es un poema, es un poema. Entonces, hay que entenderlo como poema. Tercero, esta es una información que no aparece en el escritor, que no está en el libro de Jueces. Esta expresión, esta referencia, ¿no?, este detallito está en un libro llamado el libro de Yacer, el libro del justo o los cantares de gestas. Muchas traducciones lo traducen de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar por qué el escritor de Josué toma prestada otra fuente, copia y pega, y por qué lo está haciendo, ¿no? Y una cuarta situación que tenemos que ver en el texto es que el mismo texto nos da la razón del por qué se escribe este pasaje, que no es un pasaje literal, ¿no?, sino es un pasaje que tiene una enseñanza teológica. ¿Y cuál es la enseñanza teológica a la luz de todo insisto, por eso no voy a detenerme mucho en la explicación, pero a la luz del texto de Josué, es lo que dice al final, porque el Señor luchaba por Israel. Las divinidades, los pueblos que adoraban las divinidades basadas en el sol y la luna, no pueden ser más poderosas que el Señor, que Yahvé. Yahvé es el único Dios, que incluso puede dominar las divinidades. Los dioses que los pueblos consideraban dioses poderosos, ante la presencia del Señor, ¿verdad?, quedan sometidos, hacen su voluntad. De eso trata el texto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿no?, pues quien no lo entienda va a decir, no, está mal pensar que el sol es el que gira. La Biblia dice que el sol es el que gira y no la tierra. Hoy puede haber personas que piensen eso porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero insisto, esto crea una tensión,
crea una tensión donde uno dice, bueno, los científicos han descubierto esto y la Biblia dice esto. Lo mismo dice que el libro de los Salmos, ¿no? Donde dice que el sol sale eh, y se opone como el tálamo en el lecho nupcial, si no mal recuerdo. Es la apreciación de cómo el sol va moviéndose, pero sabemos que quien se mueve es la Tierra. Así que el problema que tenemos de forma científica, ¿no es cierto?, es que se ha querido pensar que la Biblia está en una constante lucha o contraposición contra el texto sagrado. ¿Ok? Así que entonces, como resumen diríamos, la consecuencia es lógica. Si Josué consigue que el sol se detenga en su carrera, es porque éste gira en torno a la Tierra. Lo estamos viendo de una manera literalista, ¿verdad? Literal. Afirmar lo contrario, como lo hizo Galileo Galilei, pues atentar contra la verdad de la Escritura. Entonces la Escritura miente, porque hoy sabemos que no es así. Pero no, la Biblia no miente bajo ninguna circunstancia. Nunca olviden lo que yo les explicaba al principio. Los textos sagrados del Antiguo Testamento se escriben desde la fe y para la fe. Eso deben tenerlo muy, muy clarito en su mente. Por eso la retractación de Galileo puso fin momentáneamente a un problema que no quedó allí, ¿verdad? Sino que hace no mucho, el siglo pasado, volvió otra vez a resurgir. ¿Con qué resurge? Bueno, se vuelve a poner en la palestra de la discusión, incluso en las escuelas se sigue enseñando con mucho mayor firmeza. La teoría darwinista, que es la teoría evolucionista, donde explica el origen de las especies, de forma distinta, incluso opuesta a la de la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Al menos eso pensamos. Sin embargo, esta teoría propone lo contrario y dice que no. No es que, a ver, la teoría de la evolución de las especies, queridos hermanos, no es que nosotros hayamos descendido de un mono, de un simio, de un chango, no sé cómo lo digan en sus distintos países, ¿no? En un primate que empezó andando en cuatro patas y de a poquito se fue levantando a ser lo que nosotros somos ahora, ¿verdad? La teoría de la evolución de la especie dice que va mucho más allá, es decir, que nosotros venimos de una partícula acuática, ¿no? Los evolucionistas dicen, ¿no es cierto?, que hace muchos, muchos miles, millones de años, en el agua, en el mar, ¿no es cierto?, se formó una pequeña partícula, ¿verdad?, este, que empezó a evolucionar conforme pasó el tiempo. Se fue haciendo más grande, empezó a tomar forma, hasta que en algún momento de un proceso muy largo de millones de años, termina saltando, ¿verdad?, del agua, diríamos, saliendo del agua, y se convierte en algo terrestre. Y que a partir de esta evolución de esta especie, primero acuática y luego terrestre, ¿no es cierto?, empieza a formarse todo lo que nosotros conocemos, insisto, incluso el hombre, a partir de un proceso evolutivo. ¿Ah? Así que estas teorías son muy llamativas y en muchos casos convincentes, que hacen que cuando ustedes lleguen a su materia que se llama apologética, ustedes van a encontrar cuáles son los argumentos que utilizan distintos personajes para estar en contra de la Biblia. Incluso la creación del universo. Nosotros, la Iglesia de Dios cree que el universo se crea en 7 días literales. Hay que dialogar todavía sobre esa postura, ¿no? Hay muchas preguntas que hacer al respecto, pero esta es nuestra convicción. Nosotros creemos que los días de la creación que aparecen en el libro de Génesis son de 24 horas. Hasta ahora lo hemos entendido así, pero nos sigue habiendo algunos problemitas ahí para poder entender esta postura. La edad de nuestro planeta para muchos crece de manera inimaginable, ¿no? Algunos cristianos, algunas sectas, como los Testigos de Jehová, creen que la Tierra
tiene no más de 5,000 años de vida, ¿no? Sé que hay muchos cristianos, incluso de nuestra iglesia, que creen que la Tierra no tiene más de ese tiempo, pero los astrónomos, los paleontólogos, los arqueólogos y un montón de personas de ciencia que han encontrado fósiles que a través de una datación del carbono 14, que es una prueba para medir la antigüedad de eso, nos encontramos que hay millones y millones de años detrás. Esto nos confronta en una crisis. ¿La Tierra fue creada en 7 días o tiene 5,000 años o fue creada en días simbólicos, fueron días literales? Venimos del polvo de la Tierra, venimos de una especie acuática. El mundo se creó con la famosa teoría del Big Bang, ¿no? El Big Bang dice la teoría que en algún momento ahí en la Tierra, creo que eran supernovas o estrellas, ¿no? Muy grandes, chocaron, colisionaron en el universo y creó una gran explosión. Y que esa gran explosión permitió que se crearan los distintos mundos y las distintas constelaciones y vías lácteas, incluido nuestro mundo, ¿no? Incluido todo lo que estamos acá. Estas posturas científicas, en muchos casos, se contraponen con lo que la Biblia dice. Ahora, el problema es, o la pregunta sería, ¿quién tiene la razón? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, preguntar quién tiene la verdad, ¿no? Y nosotros diríamos, la Biblia, sí, pero la Biblia nos dice que el sol se detuvo, pero hoy nosotros sabemos que el sol no se detuvo, que la que se detuvo fue la Tierra en todo caso, ¿no? Si así hubiera sido, la Tierra la única que se hubiera detenido. Bueno, esta pregunta la vamos a contestar en nuestra próxima clase, ¿no? En nuestra próxima clase vamos a contestar cuáles serían nuestras posturas como cristianos ante estas situaciones y cuáles serían algunas pistas, ¿no? Vuelvo a insistir, no quiero ser concluyente bajo ninguna circunstancia, pero sí algunas pistas que nos permitan entender estas contra- contradicciones, diríamos, ¿no? Y que nos hacen a nosotros seguir creyendo que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Pero eso lo voy a responder en la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí entonces nuestra clase. Si nuestras hermanas tienen alguna pregunta, alguna duda, Noé, Claudia, Lina, sobre lo que hemos visto. Primero hicimos una cuestión preliminar porque no conocemos mucho la Biblia y estamos analizando que entre algunas otras cosas, la primera de ellas es por los problemas que la Biblia tiene. Y uno de esos problemas que tiene para entender la Biblia son los aspectos científicos, ¿no? Y hoy está muy de moda eso, por eso muchos atacan la Biblia porque dicen que la Biblia es una mentira, porque no está de acuerdo a lo que hoy los científicos nos dicen, ¿no? Bueno, no sé si vamos bien, si tengo que reafirmar alguna idea, insisto, para el examen de la clase grabada también, siéntanse en libertad de mandar las preguntas y las contestamos en clase. Bueno, dice Noé que vamos bien. Buenísimo, buenísimo. Me alegra y si no, saben, tienen toda la confianza del mundo. Bueno, gente linda, nos vemos entonces el día jueves, que nos toca la clase y seguimos abordando los problemas científicos y luego vamos a ver los problemas históricos, los problemas morales y los problemas teológicos, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga, que pasen una linda tarde y abrazos y bendiciones para todos.